grabar. Ok, ya estamos grabando. Vamos a grabar mi pantalla completa. Y ahora sí. Ahí está. Ok, entonces vamos bien. Retomamos lo de anatomía y fisiología básicas. En cualquier momento que tengan alguna duda me dicen. Ahora sí ya no van a poder usar el chat, van a tener que hablar para que los entienda, porque pues, estoy en el celular, ya desafortunadamente. Y si tienen, o sea, si quieren hablar, no hay problema. O sea, no tengo problemas, ustedes en cualquier momento pueden hablar. Entonces les decía, estamos en anatomía y fisiología básicas necesarias para el examen, para el módulo de premedicina. En la primera parte vamos a hablar de los tejidos y de qué es un tejido. Entonces, si vamos a hablar de esto, pues también es necesario mencionar los diferentes niveles de organización que tienen los seres vivos. Dentro de los diferentes niveles de organización que nos enseñan, tenemos los niveles de organización de la materia. En el caso de los niveles de organización de la materia, pues es la existencia de objetos que no necesariamente van a tener vida. Por ejemplo, el átomo y la molécula. Las partículas subatómicas, el átomo y la molécula no tienen vida, son niveles de organización de la materia. Cuando hablamos de seres vivos, pues entonces están formados de la unidad mínima del ser vivo. Esta unidad mínima de los seres vivos es la célula. Todo lo que tenga células va a estar vivo o en algún momento estuvo vivo, tal vez aunque ya esté muerto. Esto es lo mínimo que debemos de tener para ser considerados organismos, seres vivos. Cuando las células se van acomodando, se van agrupando y presentan interconexiones, y estas interconexiones además tienen la capacidad de relacionarse con otras, de especializar sus funciones, y no solo eso, sino que un beneficio extra es que tienen un mismo origen embrionario, entonces estamos ante un tejido. Posteriormente, estos tejidos se van agrupando para formar un órgano que se caracteriza por la presencia de diferentes tejidos que cumplen una función en común. Dentro de estos órganos tenemos dos tipos, los órganos huecos y los órganos macizos. Los órganos huecos, pues como su nombre lo dice, se refieren a órganos que presentan algún tipo de cavidad, algún tipo de oquedad dentro de ellos. Un ejemplo de un órgano hueco muy conocidísimo es el corazón. Entonces, pues, si pensamos, pues tiene un hueco, sí. El estómago es un órgano hueco también, pero pues un órgano macizo, por ejemplo, el hígado, el páncreas, esos son órganos macizos. Y después estos van a formar sistemas, o sea, aparatos. ¿Alguna vez han escuchado hablar de manera indistinta el uso de las palabras sistema o aparato? Y muchas veces, pues así se utiliza. En general, la gente utiliza de manera indistinta para referirse sistema o aparato. Por ejemplo, de pronto llegan y dicen, el sistema digestivo, el aparato digestivo, el sistema respiratorio, el aparato respiratorio. Y se menciona de manera indistinta. Sin embargo, sí existe una diferencia entre qué es un sistema y qué es un aparato. Aunque de manera general, estos van a caracterizarse por la presencia de diferentes órganos que cumplen una función en común. El sistema está formado por órganos relacionados en algún punto desde el mismo origen embrionario, mientras que el aparato va a estar formado por órganos que se encuentran más diferenciados, o sea que no tienen el mismo origen embrionario. Por ejemplo, cuando nos hablan del aparato urogenital, pues dentro del aparato urogenital vamos a tener órganos que son muy diferentes, que cumplen diferentes funciones y que su origen embrionario también es variante.
Eso nos lleva a que efectivamente estamos hablando de un aparato. Y cuando estos, ya sabemos la diferencia entre sistema y aparato, aunque a veces lo van a encontrar de manera indistinta, y cuando esos, ay, qué vergüenza, y cuando estos van y se interconectan entre sí con un ADN o un material genético diferente de cualquier otro ser vivo, entonces estamos ante un individuo. A este también lo pueden encontrar con el nombre de organismo. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre un individuo y un organismo? El organismo se refiere a todo ser vivo que está formado por una complejidad de conjunto de sistemas. Entonces es correcto llamarnos así porque tenemos sistemas. Y un individuo se le llama al ser vivo que tiene un ADN propio. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Pues realmente estos sí son lo mismo, o al menos son muy similares. En cuanto a individuo, se le nombra así desde un punto de vista genético, o sea, tener tu propio ADN único y diferente de los demás. Ese es el origen de individuo, mientras que organismo tiene un origen funcional estructural que se refiere al que está formado por niveles de organización previos. Acá sí lo pueden encontrar de manera indistinta. A nivel biología, ¿alguien puede abrirle a Brian? A nivel biología, nosotros estamos con estos niveles nada más. O sea, a nivel biología, a nivel anatomía. Pero sabemos que existen otros niveles de organización, llamados niveles de organización ecológicos. Sin embargo, les repito, estos no nos van a servir en este caso. Por eso nos quedamos con estos niveles. Pero resulta que nosotros pensamos únicamente que cuando muchas células se conectan o se reúnen, van a formar un tejido. O sea, siempre que tengan muchas células unidas, tengo un tejido automáticamente. Y eso no es cierto. Existen varios tipos de asociaciones celulares. Un ejemplo de una asociación celular es el cenocito. El cenocito está muy interesante porque estamos hablando de un conjunto de células que se mantienen intracitoplásmicamente unidas. O sea, que el citoplasma no se separó por completo. Si ustedes recuerdan, pues las células van a hacer un proceso de división celular, ya sea mitosis o meiosis. Suponiendo que el cenocito hace una mitosis, se divide en dos, pero resulta que una vez que el núcleo se divide, el citoplasma no lo sigue, sino que se queda unido. En este caso se forma un cenocito y se va a dar de manera multinucleada. Este cenocito se le va a llamar cuando estamos ante un ejemplo de hongos. De hecho, entre hongos y protistas es donde más vamos a usar esto. De allá viene que el plasmodio pueda ser considerado un cenocito. ¿Y qué es el plasmodio? Pues es una masa deforme de hongos que parece una esponja deforme también y que se va moviendo por los bosques. Entonces eso es una cosa muy fea y deforme, pero está formado por muchas células que no se terminaron de dividir. En ocasiones, por ejemplo, más cercanos cerca de las algas, pues estas células empiezan a presentar un tabique, una pequeña separación. En este caso, el cenocito ya no se llama cenocito, se llama apocito. Esa es una de nuestras, bueno, son dos de nuestras asociaciones celulares. Luego tenemos otra que son las colonias. Aquí hay algo muy interesante. Una colonia podría parecer un tejido. De todas estas, es la una que parece mucho un tejido, porque está formada por células que son muy parecidas o son idénticas.
Pero ¿qué es lo que hace que una colonia no sea un tejido? La ausencia de una diferencia funcional. En los tejidos, cada una de las células va a tener una especialización. En cambio, en las colonias, cada una de las células va a estar participando, va a estar moviéndose de manera única, individual. Por eso las colonias las vamos a encontrar muchas veces en células procariotas, o sea, en bacterias y en arqueas. Y finalmente está el sincitio. El sincitio es como un cenocito, pero aplicado en tejidos animales. O sea, nosotros tenemos sincitios. Sí, efectivamente, nosotros tenemos sincitios. Además de tener tejidos, de tener células, tenemos sincitios. ¿Y qué es esto? Pues es lo mismo, una organización intracitoplásmica, donde varias células van a estar funcionadas. Algo así como un tumor, efectivamente, algo así como un tumor. Pero a diferencia de los tumores, los sincitios van a ser aplicados de manera natural y de manera benéfica sobre nuestros tejidos, de tal forma que incluso en los tejidos musculares podemos encontrar esta estructura sincitial, y uno de los más famosos es precisamente el músculo cardíaco, que va a tener estructuras sincitiales, además de los tejidos. Entonces, ya sabemos que existen varias maneras de estructurar a los seres vivos a partir de células. Y esto nos lleva a preguntarnos entonces qué es un tejido o cómo podríamos definir un tejido. Si yo busco en un libro, posiblemente me encuentre con que un tejido es una asociación celular característica de los organismos superiores. ¿Quiénes son esos organismos superiores? Los metazoos, como nosotros, los animales superiores, los animales desarrollados, y las metafitas, como las plantas. Estos están formados por un gran número de células unidas por una sustancia intercelular y que presentan múltiples funciones especializadas. ¿Eso qué significa? Primero que nada, que esto lo vamos a encontrar en los organismos más desarrollados o más grandes. ¿Puedo encontrar un tejido en una bacteria? No. Puedo encontrar tal vez una colonia de bacterias, pero no puedo encontrar un tejido. ¿Puedo encontrar un tejido en un protista? Desafortunadamente no. Es algo muy similar, un sincitio o un cenocito, pero no vamos a encontrar tejidos. Estos son únicos para organismos desarrollados, y suena un poquito así como antropocentrista, decir, wow, nosotros somos los desarrollados, pero pues sí, somos los organismos superiores, los que estamos más grandes y que tenemos una mayor diferenciación celular. ¿Y qué características van a tener estos tejidos? En primer lugar, pues son múltiples células, muchas celulitas unidas y comunicadas entre sí. Para poder comunicarse van a requerir de la sustancia intercelular. Esta sustancia intercelular va a estar formada por una parte por sustancias que le hidratan y por otra parte por por fibras, que vamos a ver más adelante. Y finalmente, la última característica que va a tener un tejido es que las células van a tener muchas funciones especializadas. Va a haber células que se van a especializar en desarrollar más a ese tejido. Va a haber células que se van a encargar de mandar información en ese tejido, etcétera. O sea, van a estar muy, muy especializadas. Como consecuencia de esta definición, pues aquí tenemos dibujos de tejidos, pero podemos identificar ciertos tipos de tejidos. Esta es nuestra clasificación más famosa. ¿Cómo se clasifican los tejidos animales, o sea, los nuestros? Tenemos 4 tejidos principales: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial, su nombre lo dice, es el epitelio, nos sirve de revestimiento principalmente, aunque también podemos encontrar
que algunos componentes de ese tejido epitelial van a tener una función glandular, o sea, van a ayudar a formar glándulas, y también va a haber parte del tejido epitelial con una clasificación sensorial, o sea, el tacto, los órganos de los sentidos van a estar a partir de allá. En cuanto al tejido conectivo, en lo personal yo siento que el tejido conectivo es como todo lo que no sabes cómo clasificarlo, lo tiras en conectivo, porque únicamente nos habla de la unión, o sea, de la manera en la que este tejido permite la comunicación entre célula y célula. Esa es la principal forma, el conectivo, su mismo nombre lo dice, ¿no? Conecta. Y acá, pues va a haber unos que son propiamente conectivos, que son los que vamos a ver más adelante, y los especializados, que el óseo, que el cartílago, que el adiposo, la sangre, todos esos ya están especializados. El tejido muscular es el más conocido, yo creo, porque cuando nos enseñan el sistema muscular, enseguida nos muestran las diferencias entre el liso, al que también le dicen involuntario, el estriado, que es el esquelético voluntario, y el cardíaco, que es como una mezcla entre ambos. Y en el cuanto al tejido nervioso, pues no es que haya diferentes tipos de tejido nervioso, sino que hay diferentes componentes de tejido nervioso que pueden ser las neuronas y las células gliales o la neuroglia, como le dicen también de cariño. En cuanto a esos tejidos, pues vamos a estarlos viendo durante las siguientes diapositivas, pero vamos a encontrar que vamos a hablar más de unos que de otros, porque por ejemplo el muscular y el nervioso los vamos a ver cuando hablemos de esos sistemas. No se preocupen, lo vamos a ver todo, nada más que en diferentes tiempos. ¿Cómo es el tejido epitelial? La principal característica del tejido epitelial es que tiene una función de recubrimiento. ¿Qué va a hacer? Va a recubrir, va a guardar, va a hacer como el taponadero de órganos, de vasos, tanto vasos sanguíneos como vasos linfáticos, y de cavidades, porque nuestro cuerpo tiene ciertas cavidades. Este tejido epitelial tiene ciertas características. La primera es que es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos que le vayan a nutrir con sangre ni que se lleven sus desechos. Y entonces pensarán, ¿y entonces cómo se están nutriendo esas células o todo el tejido epitelial está muerto? No, tienen un mecanismo de difusión donde el tejido conectivo que está abajo de ellos, ese tejido conectivo se llama membrana basal, va a facilitar la difusión. ¿Qué es la difusión? Pues nada más para que se den una idea, agarren una taza de leche, le tiran una cucharada de café y ven como poco a poquito el color se empieza a ir mezclando, se va a difundir, así se llama. Esa es la difusión, ¿no? Como de una zona donde hay mucha concentración, se empieza a ir alejando y con el tiempo van a llegar a cierto equilibrio. Esto es lo que hace el tejido epitelial. Agarra los nutrientes y a partir de la sangre que se recorre en los vasos sanguíneos de la membrana basal, y entonces, como de la membrana basal van liberándose una cantidad, digamos, más o menos grande de nutrientes, conforme estos nutrientes empiezan a irse alejando de la membrana, van llegando hacia las diferentes células del tejido epitelial hasta que lleguen a un equilibrio. De esta manera se van a nutrir a través de una difusión. Este tejido, esta membrana basal, que es un tipo de tejido conectivo, es muy importante porque, pues para comenzar, va a separar y va a diferenciar al tejido epitelial, lo va a separar de los demás. Y en segundo lugar, porque le va a dar nutrición. Entonces, imagínense, le quito el tejido basal y se queda sin nutrientes mi tejido epitelial. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. ¿Tienen alguna duda? Pueden hablar en cualquier momento. No, ninguna, está muy bien. Okay. Este tejido epitelial, vi esta, y la verdad es que la copié igualita, porque dije, está muy bueno este. Este tejido epitelial, o los diferentes tipos de tejido epitelial,
pueden clasificarse funcionalmente. ¿A qué me refiero con funcionalmente? A la manera en la que estos actúan en los diferentes pedazos o en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Tenemos que existen los de revestimiento, cuya función es ser barreras protectoras que limitan los vasos, o como les dije, ¿no? Los vasos, las cavidades, etc. Están también los que funcionan para secretar sustancias, que son las que van a formar las glándulas, y los que van a servir para formar o para mantener el... Ay, se me fue el nombre. Espera un momento. Para mantener el flujo de información neuronal. Entonces, esta clasificación me encantó porque pues nos explica bastante bien cuáles son las funciones tal cual del epitelio, aunque no es la común. ¿Cuál es la clasificación común? La puse como clasificación general. Tenemos que está basado en su forma, más que en su función. Vamos a ver que en general tenemos 3 tipos de epitelio, que son el simple, el estratificado y el pseudoestratificado. El simple va a estar formado por una única capa de células. El estratificado, pues por varias capas de células. Cada capa de células se llama estrato. Entonces de allá viene el estratificado, que son varias capas de células. Y el pseudoestratificado es una sola capa de células, pero son células feas y deformes. Ay, perdón. Ese quería escribir para dibujarles una célula, pero no me deja. Bueno, ni modo. Son células feas y deformes que pareciera que son varias capas, pero en realidad es una. Por lo tanto, cuando hablamos de epitelio simple, este epitelio está directamente asentado sobre la membrana basal. En el caso del estratificado, existen unos sobre la membrana basal y otros que no están sobre la membrana basal. Y en el pseudoestratificado, nuevamente están todos sobre la membrana basal, aunque pareciera que no lo son. Esas son 3 formas. Luego están las formas de las células. Las formas de las células, en primer lugar, están las planas. Las planas son más anchas que altas. Entonces, de hecho, también las pueden encontrar como escamas, así las llaman también, y les dicen de esta manera, es como que tú tengas una hojita de papel, ves que la hoja de papel pues es más ancha que larga. Otro es el cúbico, donde el ancho y el largo es igualito, y es como si fueran cubos, por eso viene el nombre. Y finalmente el cilíndrico, que es más largo que ancho, parece un cilindro. Entonces, cuando consideramos todo esto, podemos clasificarlos como pueden ver en la diapositiva. Tenemos epitelio simple plano, epitelio simple cúbico, epitelio simple cilíndrico, epitelio simple cilíndrico con microvellosidades, epitelio simple cilíndrico ciliado, epitelio estratificado plano, epitelio estratificado plano cornificado, epitelio estratificado cúbico, epitelio estratificado cilíndrico y epitelio pseudoestratificado cilíndrico, que esos son en general todos los tipos de tejidos epiteliales que tenemos. ¿Cuáles son las características de los principales de estos? Para comenzar, el epitelio simple plano. Allá como está en la imagen, lo vamos a ver. Estamos viendo que parecen pequeñas escamitas y estas células escamosas, como les mencioné anteriormente, están asentadas directamente sobre la membrana basal. ¿Dónde vamos a encontrar este epitelio simple? En los vasos, principalmente en nuestros vasos sanguíneos. De hecho, incluso lo vamos a encontrar con el nombre de endotelio. ¿Por qué? Aunque en general el tejido epitelial se caracteriza porque están muy juntas las células y la membrana, y la sustancia intersticial o la sustancia extracelular es muy escasa, en el caso del tejido simple plano, epitelio simple plano, esta
cantidad tan chiquita de células escamosas va a permitir el traspaso de células sanguíneas. Entonces, que nuestras células sanguíneas puedan transportar el oxígeno, por ejemplo, puedan transportar nutrientes a través de los vasos, pero que al mismo tiempo la sangre no se nos salga de estos vasos sanguíneos, se debe en muchos casos gracias al endotelio o al epitelio simple plano, que esta es una de las características más importantes que tiene, permitir esta comunicación. Luego tenemos el epitelio simple cúbico. En general, el cúbico, en todos los tipos de cúbico, ya sea estratificado, pero siempre que sea epitelio cúbico, va a tener algo muy interesante, que es que facilita el intercambio de iones. Entonces, como facilita el intercambio de iones, lo vamos a encontrar mucho en el revestimiento de los glomérulos en parte del riñón, donde pues se permite el paso de iones para la formación de orina. También el epitelio simple cúbico nos ayuda o nos facilita el transporte de hormonas, por lo que lo vamos a encontrar en el revestimiento de varias glándulas. Y finalmente, del aire también lo facilita. Y precisamente, pues, ¿en qué parte? En las membranas alveolares. Este epitelio simple cúbico, entonces lo vamos a encontrar en la parte del sistema urinario, en las glándulas y en los alveolos pulmonares y parte de los bronquiolos. Luego tenemos al epitelio simple cilíndrico. Este epitelio simple cilíndrico está especializado para dos cosas, ya sea secreción o absorción. En este caso, el epitelio simple cilíndrico va a tener como característica la posibilidad de que forme algunas partículas especializadas como los cilios. Entonces, de hecho, vamos a encontrarnos muchas veces que este epitelio cilíndrico va a tener unos cilios, unos pelitos, como las microvellosidades que se encuentran recubriendo la nariz. Esto nos va a ayudar a la secreción, en el caso específico de la nariz, pues del moco, pero también lo podemos encontrar en zonas de absorción, como por ejemplo en nuestros intestinos. Luego tenemos al epitelio estratificado plano. Este epitelio estratificado plano, pues su nombre lo dice, ¿no? Tiene varios estratos, varias capas que van a estar formadas por estas células escamosas o células planas. ¿Por qué es importante este? Porque nos permite, en primer lugar, soportar la acción mecánica. ¿Qué es esta acción mecánica? Los aplastamientos, que alguien te agarre, te apachurre, todos esos son acción mecánica. Y también va a ayudarnos a evitar la pérdida hídrica. Por lo tanto, este es un tipo de epitelio que nos lo vamos a encontrar precisamente en el sistema tegumentario, en la piel. Ya va a estar súper importante porque nos ayuda a soportar en gran parte, como les dije, la presión mecánica y además evita la pérdida hídrica. En cuanto al epitelio estratificado cúbico, este es poco común para comenzar. Este prácticamente no lo van a encontrar. De hecho, yo en lo personal estaba pensando, ¿lo pongo, no lo pongo, lo pongo, no lo pongo? En general, por ser epitelio cúbico, pues ya de por sí tenemos una idea que nos va a decir que está favoreciendo, por ejemplo, el traspaso de las hormonas, la comunicación con las hormonas. Pero recordemos también que por lo tanto lo vamos a encontrar en lugares que van a ser finales glandulares. Entonces por eso nos lo encontramos en esta zona.
pero en general es muy poco probable que se lo encuentren y por lo tanto pues también es muy poco probable que les pregunten de ello. Luego tenemos al epitelio estratificado cilíndrico. El epitelio estratificado cilíndrico es otro de los que van a ser no tan comunes, pero lo podemos encontrar en zonas tubulares. Este, en general, como cualquier cilíndrico, va a permitirnos que exista secreción o absorción, pero pues en zonas donde haya bastante apoyo mecánico. Por ejemplo, la uretra. En la uretra podemos encontrar parte de esto. Y vamos a estar en general localizándolo en zonas tubulares. Como les dije, los tejidos epiteliales son los que más llevan, pero no son los únicos. También tenemos el tejido conectivo. Pero antes de pasar a eso, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo bien? No, maestra, todo claro. Okay. Bueno. Entonces nos vamos con el tejido conectivo. Para el tejido conectivo, les dije, ¿no? ¿Qué es el tejido conectivo? Pues es todo lo que no sabes dónde meter y lo pones allá juntito. El tejido conectivo va a ser un tejido de soporte, apoyo, y además es un tejido estructural, es decir, como que apoya, estructura, mantiene en su lugar y además da conexión a los órganos del cuerpo. Dicho de otra manera, es muy importante el tejido, ese tipo de tejido. ¿Dónde está el origen del tejido conectivo? Oh, eso no se los dije respecto al tejido epitelial. Eso se me olvidó, perdón. En cuanto al tejido epitelial, su origen embrionario es muy diverso. Vamos a encontrarnos con que la mayoría es del ectodermo, pero pues van a tener otros orígenes también, dependiendo del sistema donde se haya formado. Eso era lo que les quería decir. En cuanto al tejido conectivo, su origen es 100% del mesodermo. Esta capa del mesodermo es una capa medial que se forma durante el desarrollo embrionario. Entonces, en el mesodermo se van a ir formando diferentes células que precisamente van a corresponder a un tipo de tejido que se llama mesénquima. Más adelante hablamos del mesénquima, pero ahorita nada más se los menciono. Y a partir del mesénquima se van a ir diferenciando una gran cantidad de células. Estas células van a tener en común diferentes funciones. En primer lugar, que ayudan a darle soporte y compresión a los tejidos, a los demás tejidos y demás órganos. Por ejemplo, a los músculos, las células musculares se van a mantener unidas y van a mantenerse hasta cierto punto comprimidas en orden gracias al tejido conectivo. Otra cosa es que también va a formar el estroma. ¿Qué es esto del estroma? Cuando nosotros hablamos de un órgano, por ejemplo, el órgano, específicamente en el caso de los órganos macizos que les mencioné anteriormente, que son los que no tienen un hueco adentro, pues van a estar formados por dos partes, la parte del órgano y la parte conectiva que le da soporte, que es el estroma. Por lo tanto, pues todos nuestros órganos macizos van a tener tejido conectivo que está formado por el estroma. También van a ayudar a la unión y a mantener el transporte de moléculas. Por ejemplo, la sangre va a favorecer esta unión y transporte de moléculas, perdón. Otra de las características es que permite la defensa, específicamente los glóbulos blancos van a permitir la defensa y nos ayudan al almacenamiento de nutrientes. Por ejemplo, el almacenamiento dado por los adipocitos o el tejido adiposo, que es un almacenamiento de energía. Y también el tejido conectivo nos va a permitir que se dé la proliferación y la diferenciación celular gracias al tejido
mesodérmico principalmente, pero ahorita vamos a ver qué es eso del mesodermo. Esas son en general todas las funciones que vamos a encontrar en el tejido conectivo. Todos los tejidos conectivos, a pesar de estar formados o de tener mucha variabilidad, van a estar compuestos de tres principales componentes. Estos componentes son las células propias del tejido, las fibras conjuntivas y la sustancia amorfa o la sustancia extracelular. Las células pues corresponden así tal cual a una célula, a como las conocemos, y estas células van a ser las encargadas de formar la matriz extracelular. ¿Cómo lo van a hacer? Recordemos que las células se mantienen en comunicación constante con su entorno. Entonces, las células van a mandar algunos mensajes, van a sacar desechos y van a traer nutrientes. Entonces, esta es la forma en la que las células van a formar la matriz extracelular o la sustancia intersticial a través de los desechos que van liberando. También tenemos que estas células van a estar conectadas a través de unas fibras conjuntivas. Dentro de las fibras conjuntivas o conectivas que van a estar formando la matriz extracelular, existen tres principales. Las fibras colágenas, como su nombre lo dice, pues están formadas por colágeno y le sirven para darle fuerza al tejido. Las fibras reticulares, que son fibras un poco más delgadas, que se empiezan a conectar entre ellas y le dan soporte al tejido. Y finalmente las fibras elásticas, que su nombre lo dice, producen la elasticidad. Entonces le permiten al tejido poder ser un poquito elástico. Y finalmente está la sustancia fundamental amorfa, la sustancia amorfa. La sustancia amorfa es el liquidito que tiene el tejido conectivo. Este es un gel o al menos una sustancia ligeramente gelatinosa que está extremadamente hidratada. Está tan hidratada que pues parece que es completamente agua y se va a encontrar rodeando a las células. Dentro de esta sustancia amorfa vamos a tener tres componentes químicos: los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos y las glicoproteínas de adhesión. No importa aquí tal cual el nombre, lo que es importante, porque la verdad es que no creo que les pregunten los nombres, es poco probable. De aquí lo importante es que ustedes reconozcan que la sustancia fundamental amorfa forma la mayor parte de la matriz extracelular del tejido conectivo y que está altamente hidratado. Eso es lo más importante de la sustancia fundamental amorfa, que sí son nombres raros. A menos que les guste aprenderse nombres raros. Si les gusta, pues está bien. Entonces vamos a tener una idea de cómo se da. Tenemos un ejemplo de tejido conectivo, la sangre. ¿Cuáles son las células propias del tejido de la sangre? Los eritrocitos, los leucocitos y pues pedacitos de los trombocitos. Ahí están las células propias. Las fibras conjuntivas tienen algunas fibras elásticas y cantidades mínimas de colágeno. Y la sustancia fundamental amorfa, que es lo que conocemos como plasma sanguíneo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo son los componentes del tejido conectivo. Y así, cualquier tejido conectivo que nosotros veamos va a tener en diferentes cantidades estos tres componentes. Ay. A ver. Bueno, creo que eso es lo que sigue. Ok.
A partir de toda esa información, ¿qué onda? Me fui muy para atrás, perdón. Bueno, a partir de todos estos componentes, podemos tener una clasificación general del tejido conectivo. Espera. Ahí está. Este tejido conectivo se divide en dos tipos. El tejido conectivo embrionario y el tejido conectivo adulto. El tejido conectivo embrionario, pues es el que tenemos cuando somos embriones y es el que se forma de los primeros tejidos que tenemos, que incluyen al mesénquima y al tejido mucoso. Esos son nuestros tejidos embrionarios. Y dentro del tejido conectivo adulto, se divide en dos, el propiamente conectivo y el tejido conectivo especializado. Al tejido conectivo especializado incluye el reticular, el adiposo, el cartilaginoso, el óseo, todos estos los vamos a ir viendo conforme vayamos viendo los diferentes sistemas. Entonces no me voy a meter mucho al especializado. Nos vamos a quedar únicamente en el propiamente conectivo, que se divide en laxo y denso. Y vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno, porque precisamente ahorita que hablemos de epitelio, también de pronto les voy a decir bla, 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 tejido laxo, bla, 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 tejido denso. Entonces, para que también sepan qué es cada uno de ellos. Bueno, comenzamos entonces con el tejido conectivo embrionario. Dentro del tejido conectivo embrionario tenemos estos dos, el mesénquima y el tejido mucoso. El tejido mesenquimatoso es un tejido que se forma a partir del mesodermo. Entonces nosotros, cuando somos un blastocito, tenemos tres capas germinativas, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El mesodermo es un conjunto de células, o sea, estamos hablando de cuando somos 36 células, así, es muy poquito. Es un conjunto de células que se va a diferenciar y entonces este mesodermo va a producir una cantidad muy grande de sustancia intersticial y va a darle origen al mesénquima. El mesénquima está formado por células madre pluripotenciales. ¿Qué es una célula madre pluripotencial? Es una célula que se puede convertir en muchas cosas, no en todas las cosas, pero sí en mucha variedad. Por ejemplo, el mesénquima puede convertirse en un adipocito, en un osteocito, incluso puede llegar a ser un condrocito o una neurona. Pero eso no importa. Lo importante es que el mesénquima es un tejido conectivo embrionario que se forma a partir del mesodermo. También tenemos a otro tejido embrionario mesodérmico, que es el tejido mucoso. Para que se den una idea, el tejido mucoso es el que... Ay, ¿no me escuchan? ¿Me escuchan? Ay, calla tu chingadera. Yo sí escucho. Sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, sí, se Ok. escucha. Bueno, el tejido mucoso está muy hidratado y para que se den una idea, pues nos sirve cuando somos embriones para tener una resistencia mecánica. Entonces, para que se den una idea, el cordón umbilical tiene adentro algo llamado gelatina de Wharton. Esta gelatina de Wharton que se encuentra dentro del cordón umbilical
va a estar formada por tejido mucoso. Ese tejido mucoso está muy hidratado, parece que es agüita, pero en realidad va a tener ciertas células. De ellas donde dicen, ah, no, pues las células madre del tejido del cordón umbilical. Pues sí, porque es un tipo de tejido embrionario que también está formando algunas células madre. Pero al igual que el mesénquima, son pluripotenciales. Se pueden convertir en muchas cosas, pero no en cualquier cosa. Y ahora en cuanto al tejido de los adultos, el tejido conectivo adulto es de dos tipos, el laxo y el denso. El tejido laxo tiene otro nombre que es tejido aerolar. ¿Cuál es la característica de este tejido? Que las fibras que tiene son muy pocas y además las que tiene son muy pocas y delgadas. De allá viene el nombre laxo, forman una red laxa, laxa es como que holgadito. En cambio, el tejido denso, el conectivo denso, las fibras que va a tener son fibras bastante gruesas. Y estas fibras gruesas no tienen mucha sustancia amorfa, no tienen mucho espacio intercelular y tampoco tienen muchas células que lo vayan separando. Entonces, la consecuencia es que hay una extrema exageración de estas fibras de colágeno grueso, fibras elásticas gruesas, que no le van a dejar mucho espacio para la sustancia intercelular ni para las mismas células. Entonces, la consecuencia es que, como pueden ver en la imagen, pues el tejido laxo tiene mucho espacio vacío entre él, mientras que el tejido, miren, está acá. El tejido laxo tiene mucho espacio vacío, mientras que el tejido denso está muy, muy apretadito. Esa es la característica del tejido conectivo propiamente dicho en cuanto a los adultos. ¿Alguna duda con el tejido conectivo? No, ninguna. Ya alguien quiere entrar. Bueno. Pasamos al tejido muscular. Entonces, la principal característica del tejido muscular es que es altamente contráctil. Y esto pues es algo que sabemos, ¿no? Siempre sabemos que los músculos son muy contráctiles. Y es algo que conocemos bien. ¿Por qué son tan contráctiles los músculos? Porque tienen una cantidad importante de dos sustancias, actina y miosina. En realidad, la actina y la miosina se encuentran en todas las células. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, no es como por ejemplo, es en todas las células, así tal cual en todas las células lo podemos encontrar, la actina y la miosina, que nos están formando parte de la pared celular, perdón, de la membrana celular, del citoesqueleto específicamente. Pero en el caso específico del tejido muscular, pues esta actina y miosina van a ser mucho más abundantes. ¿Y qué otra característica tienen? Pues de todos los tejidos que tenemos, son los únicos que van a formar la energía del ATP, que es la energía química que tienen las células, la van a convertir en energía mecánica a través del movimiento. Aquí estas fibras
pues son muchísimas fibras. De hecho, las células musculares van a recibir el nombre de fibras musculares. Y estas fibras van a estar unidas a través de tejido conectivo. Que, bueno, si ustedes alguna vez han visto la carne, ¿no? La carne, si ustedes la ven cuando ya está cocida, van a ver que hay como un pellejito que recubre la carne. Y cuando separan este pellejito de la carne, como que se sale toda la carne. Entonces, ese es el tejido conectivo que se encuentra rodeando los músculos, las carnes músculos. ¿Para qué nos sirve el tejido conectivo? La principal función es la locomoción, el movimiento, pero pues también dependiendo del tipo de tejido, puede favorecer el latido cardíaco y también la resistencia cardíaca en caso de ser tejido estriado cardíaco y la peristalsis, o sea, el movimiento autónomo que van a tener nuestros órganos. Una cosa curiosa que ocurre con el tejido muscular es que por convención se le ha ido cambiando los nombres. Cuando nosotros hablamos de las células musculares, no les llamamos célula muscular o célula del músculo. Tienen su propio nombre, que es miocito. La membrana celular no se llama membrana celular, se llama sarcolema. Y el citoplasma, pues se llama sarcoplasma. Cuando hablamos del retículo, le llamamos retículo sarcoplásmico en vez de retículo endoplásmico. Y pues hay retículo sarcoplásmico liso, retículo sarcoplásmico rugoso. La mitocondria se llama sarcosoma y en conjunto todas las fibras celulares contráctiles se van a llamar miofilamentos. Son otros nombres que van a encontrar y que puede ser que se encuentren aquí cuando les estén hablando, no, pues el miocito, bla, 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 o el sarcolema. Ustedes ya tienen que saber pues a qué se refiere cada una de estos componentes. Dentro de los tejidos musculares, tenemos en general dos, aunque uno de ellos se divide en dos también, que es el estriado. Gracias. El músculo estriado va a corresponder a células unidas por sarcómeros, que son estas unidades contráctiles que van a permitir el movimiento muscular. Una cosa muy interesante es que las células musculares son multinucleadas, o sea, tienen muchos núcleos. Dentro de nuestro cuerpo, solamente el músculo estriado es el que va a presentar multinucleación. ¿A qué se debe? Imagínense que ustedes son una célula, son un miocito, y van a moverse constantemente. Entonces, para poder hacer su movimiento, van a requerir mucha energía. O sea, esta energía la obtienen a partir del ATP. Pero el ATP se va a formar a partir de la unión entre las mitocondrias, los nutrientes y todo lo demás. Y también van a necesitar de muchas proteínas de actina y miocina. Entonces, todo esto va a provocar que los miocitos necesiten muchos núcleos, porque estos muchos núcleos van a producir mucho ADN. Este mucho ADN va a producir muchas proteínas, entre las que se encuentran la actina y la miocina. Por eso vamos a encontrar que el músculo estriado va a estar formado por células multinucleadas y específicamente va a reaccionar o va a producir movimientos voluntarios. Va a estar normalmente pegada a los huesos y va a permitir que se vaya jalando el hueso para provocar un movimiento. Sí. Luego tenemos al músculo liso. El músculo liso
tiene una forma un poquito alargada, plana, y es uninucleado. En este caso, el movimiento que va a producir es constante, es verdad, pero es más lento. Entonces no necesita tanta energía, tantos golpes momentáneos de energía, como el caso del tejido estriado. Entonces el músculo liso va a estar revistiendo, encerrando casi todos los órganos huecos que tenemos. El único órgano hueco que no va a revestir es el corazón. Porque el corazón tiene su propio tipo de tejido, que es un tipo de músculo. Les voy a pasar las diapositivas y me dicen. Solo me di cuenta que me fui porque no respondió a mi pregunta. Me dicen que en qué nos quedamos. En el tejido estriado cardíaco. Ah, bueno. ¿Escucharon todo? ¿Escucharon el principio o qué escucharon? Apenas estaba pasando esa diapositiva. Hacen bueno. Okay. Bueno, entonces el tejido estriado cardíaco. El tejido cardíaco es un tipo de tejido estriado, como su nombre lo dice. Por lo tanto, puede ser que nos lo encontremos con más de una célula. Por eso, perdón, no más de una célula, más de un núcleo. Por eso nos podemos encontrar componentes ya sean uninucleados o dinucleados. Estas células van a encontrarse unidas a través de algo llamado disco intercalar. Este disco intercalar son las rayitas que pueden observar en la fotografía, en la imagen. El disco intercalar es lo que va a permitir que el músculo cardíaco pueda estar formado por una estructura que es la que les había mencionado al principio, de sincitio, donde pues están fusionadas hasta cierto punto las células. ¿Y qué tiene de especial este músculo cardíaco? Que nos permite, bueno, no a nosotros, sino al corazón, que pueda realizar contracciones, movimientos constantes y rítmicos. Tengan en cuenta que estos movimientos tienen que ser pues permanentes, a menos que vayamos a morir, y que además deben de tener cierta constancia, cierta manera, porque cuando esto se acaba también es un mal anuncio. Entonces, el esfuerzo que requiere el corazón es mucho mayor que el de la peristalsis y por lo tanto, pues se requiere músculo estriado. Pero
como es una cuestión constante, rítmica, y no hay una variación momentánea, pues no se van a requerir tanta energía como en el caso del músculo esquelético. Entonces, por eso va a estar como si fuera un intermedio entre ambos. Y por lo tanto, va a tener más de un núcleo, es verdad, pero no va a llegar a ser polinucleado como el músculo esquelético. Y la formación de ATP que va a tener, pues va a ser un poquito menor. Aunque no tan menor como un músculo que nada más vaya a ser peristalsis. Y llega nuestro último tipo de tejido, que es el tejido nervioso. El tejido nervioso no lo clasificamos porque, bueno, existen diferentes maneras de clasificarlo. Pero vamos a hablar de sus componentes, que son dos tipos de células. Las células neuronales y las células gliales o células de la neuroglia. Las células neuronales son las principales y las neuroglias son las de soporte, las de apoyo. El origen del tejido nervioso será en algo llamado ectodermo. Si recordamos las 3 capas germinativas que les llegué a mencionar al principio, estas capas van a ser el endodermo, el más cercano al endometrio, el mesodermo y el ectodermo, que es el más externo. Dentro del ectodermo, o fuera de él más bien porque está externo, va a llegar un punto durante el desarrollo embrionario que va a ocurrir como que un surco, se va a hundir un poco este ectodermo. Y a partir de ese hundimiento se forma un tubito. Ese tubo se llama tubo neural. Y a partir de ese tubo del ectodermo se va a formar el tejido nervioso. Por lo tanto, pues ese tubo se llama neuroectodermo, porque es a partir de donde se va a formar el tejido nervioso. El tejido nervioso tiene sus funciones, que son, pues principalmente, la de recibir información, transportarla, almacenarla y procesarla. Es mucha la información que tenemos que llegar a pasar en nuestro cerebro, digo, en nuestro sistema, y esto está dado a través del tejido nervioso. Entonces, toda esta información que se envía, se recibe, etcétera, va a requerir una respuesta. Y esta respuesta pues, es sumamente importante porque si ustedes recuerdan en algún momento haber hablado sobre o haber visto sobre las características de los seres vivos, una de las características de los seres vivos es la irritabilidad. La irritabilidad corresponde a la manera en la que nosotros respondemos a un estímulo ambiental. Esta irritabilidad es necesaria como seres vivos y a nivel organismos desarrollados, nosotros vamos a presentar la irritabilidad gracias al tejido nervioso. Por eso es tan importante las respuestas de la información que nos da, que formamos a partir de la información ambiental. Otra característica es la conducción de información eléctrica. ¿Por qué? Porque la información que tenemos en nuestro tejido nervioso se va a ir transmitiendo a partir de electrones y iones. Y si ustedes recuerdan ahora de sus clases de física, pues vamos a recordar que esta información se va a transmitir a través de información de electricidad, como si fuera electricidad. Entonces es muy importante porque una de las características que va a tener el tejido nervioso es que puede provocar un potencial de acción.
este potencial de acción nos va a hablar de cómo la energía se va almacenando y después, digamos, como que explota esa información. Y finalmente, otra de las funciones es la formación de redes de comunicación celular. Estas redes de comunicación celular son unas macro redes que se forman por todo el cuerpo y que nos permiten tener un constante intercambio de información, tanto con nuestro entorno como dentro de nosotros mismos. Ejemplo, si yo estoy caminando y me golpeo el dedo chiquito del pie, entonces, gracias a las redes neuronales que se encuentran por todo mi cuerpo, desde el dedo chiquito del pie, esa información de, ay, te golpeaste el dedo chiquito, va a viajar desde el sitio hasta donde se vayan a desdoblar los diferentes receptores de dolor, los receptores, y me va a permitir, pues, digamos, conocer la sensación del dolor. Entonces, esas son enormes redes de comunicación celular que vamos a tener por todo nuestro cuerpo. Y son hechas a partir del tejido nervioso. Y ahora sí, allá me quedé. ¿Alguna pregunta con los tejidos? No, ninguna. Ok. ¿Además? Ok. ¿Listos para tu comentario? Sí, maestra. Sí. Sé que es mucha información, pero nada más hoy es mucha. Ya después vamos viendo por sistema. Y ya casi terminamos, creo. Bueno, entonces el sistema tegumentario. ¿Qué es esto? Perdón, dice formado, en vez de formado. ¿Qué es este sistema? Pues está formado, es un sistema, entonces es un conjunto de diferentes órganos que es principalmente formado por la piel y los anexos epidérmicos, también conocidos como paneras. La piel es importante porque se considera como el órgano más grande, más extenso del cuerpo, abarcando en porcentaje aproximado hasta un 15% del peso corporal, dependiendo del individuo, obviamente. Y también se considera como el órgano más importante de todo el sistema tegumentario. Ahí dice la piel, perdón, es que no me acostumbro con el teclado chiquito. Y los anexos o faneras, pues son todas las cosas que sirven a partir, que se forman y que conviven o que apoyan a la piel en las diferentes funciones que tiene. Dentro de estas faneras tenemos a las uñas, los pelos y las glándulas. Son las principales características de la piel. Y esto me encantó porque allá está todo. Allá está bien escrito todo, pero está muy feo el diagramita, pero se los puse igualito. Entonces allá lo dice, la piel tiene 3 capas, la epidermis, la dermis y la subcutis o la hipodermis. Y están los estratos. Para el caso de la epidermis, estrato germinativo, espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Y para la dermis, el papilar y el reticular. Por eso me gustó, ¿ven? Y en cuanto a los anexos o las faneras, pues incluyen a los pelos, glándulas y uñas. Y dentro de las glándulas tenemos a las sudoríferas, a las sebáceas y a las glándulas mamarias. Entonces, por eso me gustó, integra toda la información sobre los componentes del sistema tegumentario. Entonces, los dejé. Vamos a hablar de cada uno de ellos.
El primero, pues es la epidermis. La epidermis es la cubierta todavía más externa que tenemos. El origen de la epidermis está en el ectodermo. Si ustedes se acuerdan, cuando les dije, bla, 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 del epitelio tiene diferentes orígenes, pues uno de ellos es el ectodermo para la epidermis. Esta es la parte más externa de la piel. ¿Y cómo se forma? Bueno, para comenzar, aquí en la imagen que pueden ver, la parte coloreada de color más oscuro, como rosado oscuro, es la epidermis. Y esta epidermis se encuentra sobre una capa inferior. Lo que ocurre en la epidermis es que estas capas inferiores se van a ir dividiendo constantemente a través de un proceso llamado mitosis, de la reproducción celular, y entonces estas células, conforme van reproduciéndose, empiezan a empujar hacia las capas superiores. Entonces, pues estas capas superiores van a irse desescamando. Y es cuando vamos a renovar nuestra piel. Una característica importante de la epidermis es que no va a presentar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, terminales nerviosas, ni receptores mecánicos o de dolor. Y entonces nos preguntamos, ¿y entonces de dónde viene todo lo que siento en mi piel? Pues viene de abajito, pero tal cual la epidermis no va a tener nada de esto. Imagínense, nada más, darnos la idea, si la epidermis tuviera vasos sanguíneos, únicamente con rascarme o con acariciarme, produzco la desescamación de mis células. Por lo tanto, a cada rato estaría sangrando. Pues no se puede, ¿no? O sea, no tiene sentido, no se puede, y no le funcionaría al cuerpo. Entonces, la epidermis no tiene vasos para nada, ni nervios. Importante esa parte. Y acá están los estratos. Esa imagen también me gustó y por eso de una vez se las puse. Acá están todos los estratos. Y tenemos el primero, que es, bueno, el primero desde el más abajo, de abajo hacia arriba. El primero es el estrato germinativo, también llamado estrato basilar. Este estrato es donde están todos las células de la epidermis, que son los queratinocitos, van a estar asentadas sobre la dermis. Entonces, este estrato germinativo va a estar asentado en contacto directo con la dermis y es allá donde va a ocurrir la mitosis. Entonces, en esta zona se empiezan a dividir, a separar las células para ir subiendo constantemente. Luego llega el estrato espinoso o el estrato de Malpighi. En este estrato espinoso ya son las células que previamente se reprodujeron en el estrato germinativo, pero es aquí donde se empiezan a diferenciar las células. Entonces, en el estrato espinoso, las células empiezan a tener contacto una con otra. Y esto provoca algo similar a unas prolongaciones que parecen espinitos, por eso se llama así. Pero en realidad son como puentes que permiten la comunicación celular. Luego pasamos al estrato granuloso. El estrato granuloso pues está formado siempre por el mismo tipo de células con una pequeña diferencia y es que aquí es donde se mueren las células de la epidermis, en el estrato granuloso. ¿Por qué se mueren? Porque tienen el contacto con el aire, eso no es tan importante, pero lo que sí es importante es que los nutrientes de la capa basal de la dermis ya no llegan hasta acá. Entonces, todos esos nutrientes que permitían que en el estrato germinal se la pasen reproduciéndose o que facilitaban la comunicación celular en el estrato espinoso, pues ya no alcanzan para el estrato granuloso. Y entonces se van a empezar a morir las células, se van a morir las células. Cuando ya están completamente muertas las células, pasamos al estrato lúcido. Y es por este estrato lúcido, que está formado por puro cadáver de célula,
que nosotros lo vamos a ver transparente. De hecho, los últimos estratos de la piel son transparentes. Y nada más, así como para recordar, si yo me quemo en el sol y me empiezo a pelar y me quito un pellejito, pues los pellejitos son transparentes. ¿Por qué son transparentes? Porque son células que ya están muertas. Estas células muertas, aplanadas, se encuentran en el estrato lúcido. Pero los puentes que se formaron en el estrato espinoso todavía siguen allá. Entonces, en el estrato lúcido siguen pegaditas las células. Imagínense, todavía en el estrato espinoso se formaron estos puentes y se mantuvieron hasta el lúcido, aunque ya están muertas. Cuando llegan al estrato córneo, la presión que va a haber y el tiempo que llevan muertas va a provocar que las células que los puentes celulares se rompan y entonces ya no hay nada que las mantenga unidas y esto permite que el exceso de queratina favorezca que se caigan. Y esto es lo que produce la desescamación en la capa córnea o estrato córneo de nuestras células. De hecho, nosotros a cada rato estamos perdiendo piel. No sé si lo han visto, pero de pronto dicen, no, pues tal cantidad, X cantidad de polvo que hay en tu casa, en realidad son células muertas tuyas. Es gracias a que en el estrato córneo todos estos puentes celulares se rompieron y permitieron la desescamación. Entonces, estas son las diferentes estratos o las diferentes capas que vamos a encontrar en la epidermis. Todos estos, como pueden ver, son células que no van a tener una comunicación directa con los vasos sanguíneos. ¿Dónde se encuentra esta comunicación directa con los vasos sanguíneos? A través de la dermis. La dermis está formada por tejido conectivo. Este tejido conectivo es un tejido fibroelástico y es aquí donde vamos a encontrar tanto tejido conectivo laxo como denso, más adelante lo vamos a ver. Y en la dermis es donde se encuentran todos estos vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los nosoreceptores, que son los receptores del dolor, los mecanoreceptores, que son los receptores del movimiento, y va a haber terminaciones nerviosas que se quedaron allá solitas. Otra cosa que nos vamos a encontrar en la dermis es el origen de las faneras. ¿Qué eran las faneras? Estos anexos celulares. Entonces, tienen su origen en la dermis. La dermis, además, se va a dividir únicamente en dos estratos. Acá ya no son todos estratos de la epidermis, ya son nada más dos, más tranquilo. El primer estrato es el estrato superficial, también conocido como estrato papilar, y el segundo es el estrato reticular, también conocido como estrato profundo. ¿Cómo es cada uno de los estratos de la dermis? La dermis papilar está formada por fibras de tejido conectivo laxo. De hecho, si ustedes ven la presentación, que no me permite, ahora ya no me permite escribir, pero antes sí me permitía. Bueno, si ustedes ven la presentación, hay un cuadrito negro que dice, capa papilar. Esa capa papilar, cada uno de los puntitos morados son los núcleos y podemos ver que están más separadas, que las fibras están más separadas y es porque el tejido conectivo es laxo, está más separado y menos denso y formado por por fibras muy delgadas de colágeno. Existen varios tipos de colágeno, pero vamos a quedarnos únicamente con qué es colágeno. Una cosa interesante que ocurre en la dermis papilar es la formación de papilas y de crestas. ¿Qué es una papila? Una papila es como un hueco.
hueco que se va a ir formando en ese tejido denso. Aquí vemos que hay una pequeña cavidad en este dibujo, donde dice layer, es como un huequito, que es la papila. Entonces, como es una entrada a la papila, pues las partes que quedan externas se llaman crestas. Esta unión entre papilas y crestas va a provocar que cuando nosotros veamos una imagen del tejido epitelial, pues no sea completamente recto, sino que vemos que tienen como surquitos. Y algo muy interesante de la dermis papilar es que esta es la que causa la presencia de huellas digitales o huellas dactilares. Entonces, estas huellas que tenemos están formadas por las papilas de esta parte de la dermis. ¿Qué cosa va a tener? Sí tiene, ahora ya podemos encontrar algunos componentes de células nerviosas y vasos sanguíneos, pero los vasos sanguíneos no se formaron en la dermis. Por lo tanto, únicamente vamos a ver como que las asas, los dobleces de los capilares, no tal cual que la venita, que la vénula o la arteriola se vayan a quedar allá, sino que son como pedacitos que se formaron más abajo, pero que se pueden ver todavía, o sea, se ven en esa zona. Otra cosa que vamos a encontrar en la dermis papilar son algunas terminaciones nerviosas desnudas. Estas terminaciones nerviosas desnudas nos van a permitir que nosotros sintamos dolor. Gracias a ellas sentimos dolor. Son nosorreceptores, nocireceptores. Y también vamos a encontrar otros receptores que son exclusivamente del dolor, además de estas partes, de estas terminaciones desnudas. Y están también las de los mecanorreceptores que nos permiten el movimiento. Entonces, todo esto lo encontramos en la dermis papilar. Sí existen receptores, pero fíjense que son poco abundantes y que su origen no está acá, sino que está más abajo. ¿En dónde? Pues en la dermis reticular o en la parte profunda de la dermis. Aquí en la dermis reticular, la cantidad de vasos sanguíneos que encontramos y vasos linfáticos es mucho mayor. Estos vasos aumentan, son más grandes, ya no son así como que las asitas nada más, no son solo la vuelta, sino es el vaso completo. Y este va a permitir que a partir de esta dermis reticular, los vasos sanguíneos suben hasta el punto en el que llegan al límite con la epidermis y bajan otra vez. Son los vasos sanguíneos de la dermis reticular los que van a funcionar como la membrana basal y van a permitir la mitosis en la capa germinativa de la epidermis. Entonces aquí como que se empieza todo a conectar. Otra cosa importante, aunque ya habíamos dicho que anteriormente en la parte más externa también había receptores nerviosos, aquí los receptores nerviosos son más importantes, son más abundantes, también los vasos sanguíneos son más abundantes y es la dermis reticular la que nos permite una relación muy estrecha con el sistema nervioso central. Es en la dermis reticular donde vamos a encontrar al famosísimo el sentido del tacto. Es aquí que se va formando en la dermis reticular. ¿Y cómo son sus tejidos? Pues es un tejido conectivo denso. Y si ustedes se fijan, de hecho, en la imagen, se puede ver cómo las líneas, las rayitas que tiene el estrato reticular están más pegadas, mientras que en el estrato papilar hay más espacio disponible, más espacio vacío.
Entonces, esto se debe a que reticular es denso y papilar es laxo. Y acá se puede ver re bien. Y luego vemos cómo se forma el epitelial, que está en moradito, que está uno sobre de otro prácticamente, que es una de las características del epitelio, estar todo pegadito. Luego tenemos a la hipodermis. La hipodermis es la que se conoce como tejido subcutáneo o subcutis, que este tejido subcutáneo va a estar formado principalmente por una combinación entre tejido conjuntivo laxo y tejido adiposo. Esto que vemos, estos puntitos que vemos en amarillo en la imagen, se representan al tejido adiposo. Y va a haber diferentes proporciones del tejido adiposo dependiendo de las zonas de la piel. Va a haber zonas de la piel donde la cantidad de tejido adiposo o de tejido subcutáneo es mucho menor. En la hipodermis, la inervación y la vascularización es importante. Aquí las células sí tienen contacto con los vasos sanguíneos, todas ellas, y no solo eso, sino que los vasos sanguíneos que pasan por la hipodermis son de mayor calibre, son vasitos, siempre siguen siendo capilares, pero son más grandes. Y en la imagen se nos permite ver los que están horizontales en la capa amarillita se ven más gruesos que los que se van de manera vertical. Y pues si vemos los verticales justo llegan antes de la epidermis, porque es así como está funcionando. Entonces, las tres capas que va a tener la piel en general son epidermis, dermis e hipodermis. Y dentro de estas capas va a haber unas subcapas que son para el caso de la epidermis, el estrato germinativo, luego el estrato espinoso, el granuloso, el lúcido y el córneo. ¿Qué les podrían preguntar de aquí? Para el germinativo, que es donde se da la mitosis, para el granuloso, que es donde se mueren las células, y el córneo, que es donde se les escaman. Eso podrían preguntar en cuanto a epidermis. Luego tenemos la siguiente capa, que es la dermis, que se divide en papilar y reticular, que estas, la verdad es que dudo que les pregunten. Y luego llegamos a esta amiga, la hipodermis, que es la que tenemos acá. Luego, ay, se me fueron sus nombres. Estas capas, pues van a estar mezcladas también con los órganos o con los anexos, que son las faneras. Estas faneras corresponden a estructuras que son complementarias y además pueden ser visibles en la piel, que son los anexos. ¿Cuáles son los anexos? Los de protección y los de secreción. ¿De dónde se originan las faneras? Cuando nosotros éramos todavía un embrión, dentro de nuestra primera epidermis embrionaria, quedaron unos pedacitos, unas sobras, digamos, de estas células. Y a partir de estas pequeñas sobras o rezagos epiteliales, se empezaron a formar las faneras. Vamos a tener dos tipos de faneras, los de protección y las de secreción. Las faneras de protección corresponden a los pelos, que incluyen tanto al cabello como al vello, y a las uñas, que nos permiten también un tipo de protección para evitar la deshidratación. Y dentro de las faneras también tenemos a las estructuras de secreción, que son específicamente las glándulas, que anteriormente habíamos visto en ese que les mostré, ese diagramita que les mostré, donde aparecen los tres tipos de glándulas: las sebáceas, las sudoríparas y las mamarias. Entonces, todo esto va a formar las faneras. ¿Qué les pueden preguntar de las faneras? ¿Cuáles son? Nada más. Y si es que se les llega a preguntar, la verdad es muy poco probable, por eso tampoco le metí mucho. Algo que es muy importante, que tiene que ver con los componentes o con los anexos,
que va a tener el sistema tegumentario son los receptores nerviosos. Aunque la lógica sería pensar que dentro del sistema tegumentario, pues voy a tener puro epitelio y tejido conectivo. También voy a tener tejido nervioso, que son nuestros receptores nerviosos. En nuestra piel tenemos 4 receptores y además las terminaciones nerviosas que se encuentran libres, allá nada más molestando. ¿Cuáles son nuestros receptores nerviosos? Los corpúsculos de Pacini, que estos nos van a permitir conocer la presión. Los corpúsculos de Ruffini, que son los que reciben el calor, y los vamos a tener de manera más importante en las palmas, tanto de las manos como de los pies. Los contrarios a los corpúsculos de Ruffini son los corpúsculos de Krause, que son los que reciben el frío. Los corpúsculos de Meissner, que en general nos permiten el sentido del tacto, entonces que, no sé, alguien roce conmigo, es gracias a los de Meissner. Y finalmente las terminaciones nerviosas libres. Estas son nada más receptores de dolor y se forman a partir de un ensanchamiento o de un engrosamiento de las células de Merkel. Eso no es algo que les vayan a preguntar. Nada más conocer en palabras claves cada uno. Pacini, presión, Ruffini, calor, Meissner, tacto, Krause, frío, libres, dolor. Listo, con esto ya lo pueden sacar. Nada más utilicen palabras clave para que, pues, porque es mucha información para que no se les olvide. Que son esos nuestros receptores nerviosos. Entonces hay personas que tienen dificultades o que tienen problemas con los receptores nerviosos y no sienten alguna de estas cosas. Imagínense, por ejemplo, no sentir calor. Sería padre si vives en Yucatán, o no sé cómo es que el resto del país, pero acá estamos calentitos. Aunque sería un problema porque te podrías quemar la mano y ni te das cuenta. Ahí está acá. Y pues lo último, la parte un poquito más de fisiológica, aunque en general dentro de la piel casi no se da mucha información de la fisiología, pues podemos hablar de que la parte o el proceso más importante que va a ocurrir en la piel es la renovación de las células epiteliales. ¿Qué es esto? Las células epiteliales reciben el nombre de queratinocitos. Y estos queratinocitos van a renovarse cada 4 semanas aproximadamente. ¿Qué significa? Que desde que ocurre la mitosis hasta que se desescaman o se caen por completo, ocurren o suceden 4 semanas. Es decir, en un mes yo debo tener piel completamente nueva. Para que se vayan formando las nuevas células epiteliales, que se vayan formando nuevas células de piel en general, ocurren 3 fases importantes. La primera fase es la neoformación, que es la que ocurre en la membrana basal. La membrana basal se empieza la mitosis, se empiezan a desarrollar y ya, ¿no? O sea, solamente están en eso. Luego llega la diferenciación. Como les mencioné, se forman los puentes celulares. Esos puentes celulares se mantienen unidos a través de desmosomas. Entonces, son esos los desmosomas que van a favorecer la unión entre entre las diferentes células que se fueron formando. Y finalmente, la última parte es la desescamación. Las células que se formaron en la membrana basal, que ascendieron, que se unieron a través de desmosomas, pues ahora va a haber una disminución de estos desmosomas. Como consecuencia de la falta de desmosomas, no va a llegar muy bien la nutrición de las células externas y por lo tanto la falta de proteínas va a provocar que se caiga
que se caigan estas células escamosas. Es simplemente un proceso natural porque pues, se está cayendo, se están formando nuevos tejidos o nuevas capas germinales para las células epiteliales. ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿Sí? Hasta aquí terminamos entonces con esta parte de funcionamiento. Miren, exacto. Bueno, casi exacto.